son un emisor, ¿sí? Un medio, que es el que transmite el mensaje, y un receptor. El emisor, en nuestro caso, sería la realidad, ¿sí? De la cual nosotros obtenemos los datos para representar en el mapa. El mapa sería el medio, que llegaría a un receptor que es el usuario, el lector, el que va a interpretar y usar los datos de ese mapa. Mediando entre la realidad, que sería nuestro emisor, ¿sí? De datos, y el mapa, hay una serie de intermediaciones, que es lo que veíamos en el esquema anterior de Quijada, que decía, hay una serie de transformaciones que se van produciendo, ¿sí? Entre el mundo, los datos que yo obtengo de las distintas fuentes, cómo esos datos yo hago para que se transformen en información, y cómo eso después yo lo transformo finalmente en un mapa, ¿sí? Con simbología y demás. En este camino, entre la realidad, entre el mundo real y entre los mapas, hay una serie de intermediarios, ¿sí? Que tiene que ver con la formación y la concepción del problema, como decíamos recién, que se está estudiando, del cartógrafo o del investigador que hace el mapa, de nosotros geógrafos o de aquel que está investigando para transformar esos datos de la realidad en un mapa, ¿sí? Va a ser diferente según la formación, cómo se va a interpretar esa realidad, según la experiencia, según los saberes, ¿sí? Y según los contextos en que se está dando esta interpretación de la realidad para lograr la representación que voy a poner en el mapa. Lo mismo ocurre en la otra parte, ¿sí? de este proceso, que es una vez que el mapa está elaborado, está construido, está definido, y es tomado por quien va a interpretar y por quien va a leer esos datos, ¿sí? También operan en esa lectura de los mapas una serie de cuestiones. Esta realidad, que tiene unas ciertas características, a través de este proceso se va a convertir en una representación a través de símbolos, mediada por estos contextos en los que se da o en los que vive el que elabora el mapa, su formación, su experiencia, sus saberes, y qué es lo que, a partir de todo esto, él decide que va a representar ese mapa, ¿sí? Cómo describe la realidad, cómo cuenta la realidad, con qué grado de fidelidad cuenta esa realidad, llevándola o representándola en el mapa. ¿Qué define, que va a incorporar y que va a introducir en ese mapa? Esto mismo ocurre cuando el que interpreta el mapa se enfrenta a la lectura de ese mapa. Lo que él ve, lo que él interpreta, lo que él rescata como información, cómo relaciona los datos que están en ese mapa para obtener esa información, depende también de cómo percibe él el problema, el tema, lo que está representado en ese mapa, qué formación tiene, qué experiencia, qué saberes y qué contextos operan en el momento de esa interpretación. Por esto es que decíamos en la clase anterior, no podemos considerar al mapa como un elemento neutro, ¿sí? No es algo totalmente objetivo que refleja fielmente lo que está en la realidad. Entonces, a ver, les pido a ustedes que hagan un ensayito. Si ustedes les encargaran hacer un mapa de las zonas afectadas por una inundación, dónde se localizan y cuántas personas hay afectadas. ¿Qué les parece a ustedes qué pasos deberían hacer para construir ese mapa?
Primero el levantamiento de información. Levantamiento de información, bien. La localización, primero, para mí. Localización. Claro, ubicar el lugar donde vamos a, ¿Cómo? que vamos a pasar al mapa, el lugar, o sea que vendría a ser como dice Jimé, ¿no? No La ubicación. no te escuché bien, Susana. Sería la ubicación, como Sí. dice Jimé, o sea, ubicar el lugar que es el que vamos a pasar al mapa. Bien. ¿Y en qué más tendría que pensar? Buscar dónde está ese lugar. ¿Quién más? Por ahí alguien dijo, no sé quién era, José. Sí, agarrar un mapa base como para plasmar los datos y saber dónde localizarlos. Un mapa base para plasmar los datos. ¿Qué sería un mapa base? Y un mapa no topográfico, pero un mapa temático, aunque sea. Un mapa temático, un mapa topográfico. ¿Qué pondría yo de base? La base sería el cuerpo del mapa en el cual yo voy a localizar mis datos, ¿sí? ¿Qué les parece a ustedes? El tema sería, afectados por la inundación, ¿dónde se localizan y cuántos son? Hay que buscar los datos. Se tiene que saber de- la cantidad de habitantes también y cuántos Claro. fueron afectados. ¿Cuántos fueron afectados? Esos serían los datos que yo tengo que Claro. buscar. Los datos. Sí. Los Claro, se datos podría y poner saber también cuáles fueron los afectados. Bien. ¿Y qué otra cosa tengo que pensar yo? ¿A quién va dirigido esa información? ¿A quién va dirigido esa información? Para ver cómo la voy a representar. Sí. Claro, Tipo de porque no es lo símbolo mismo. a utilizar. No es lo mismo que el mapa vaya dirigido a niños que vaya dirigido a personas que ya saben de cómo leer un mapa, personas que hayan sido cartógrafos. Bien. ¿En nada más tengo que pensar? La escala, ¿Por qué tendré que pensar en la escala? para saber cuánto es lo que vas a abarcar, cuánto es el espacio que vas a abarcar. Para Si vas a saber el hacer espacio. ciudad, si vas a hacer ciudad, barrio, alguna zona de la ciudad. Bien. O sea, ¿cuál va a ser el territorio o el espacio que yo voy a representar? Y en función de eso tendré que ver la escala, ¿sí?, a la que voy a representar. Que voy a utilizar. Bien. Bueno, todas esas cosas entran en juego cuando yo pienso en el proceso de elaboración de un mapa, ¿sí? Y si nosotros lo miramos desde el punto de vista de la comunicación, aparecen, desde el enfoque de la comunicación, tres grandes cuestiones, como molestia, o tres grandes etapas, ¿sí? Ustedes van a ver que según los textos, por ahí definen distintos tipos, o más etapas, o otras etapas más específicas, pero esto también tiene que ver con que desde qué enfoque se está pensando el proceso de comunicación cartográfica. Nosotros lo vamos a, y ustedes tienen una ficha de cátedra de esto, lo vamos a sintetizar este proceso en tres grandes etapas, ¿sí? Una primera etapa que es la etapa de concepción del mapa, donde uno haría un ensayo similar al que hicimos ahora, ¿no? Empezamos a pensar qué mapa voy a hacer, cuál va a ser el tema, a quién va a estar dirigido, ¿sí? Empiezo a concebir, empiezo a pensar el mapa que voy a hacer. Una segunda etapa que tiene que ver con el diseño y producción del mapa en sí. Ya voy a estar recopilando mis datos, pensando en cómo voy a procesar esos datos para llevarlos al mapa,
y cómo los voy a representar, ¿sí? Cómo voy a elegir qué tipo de simbología para llevarlos al mapa. Susana, ya me mareaste. Veo tu techo dar vueltas para todos lados. Bueno, y la tercera etapa es la etapa de utilización del mapa, donde acá entra en juego la otra punta, digamos, de este proceso, que es a quién va dirigido el mapa. Quién va a usar ese mapa y para qué lo va a usar. Dentro de cada una de estas tenemos distintos elementos, ¿sí? En la etapa de concepción del mapa entra en juego la definición de los objetivos, o sea, el tema del mapa. En nuestro ejemplo de recién sería afectados por la inundación, ¿sí? ¿Y cuáles van a ser los objetivos? De los afectados de la inundación, ¿qué quiero yo que aparezca en mi mapa? ¿Qué características? ¿Cuántos son? ¿Dónde viven? ¿Alguna cosa más quiero que aparezca como información? Quiero que esté, no sé, la calidad de la vivienda de cada uno. Eso tendré que pensarlo yo cuando diseño mi mapa, qué cosas son importantes que aparezcan en relación a mi tema y al objetivo del mapa. Después tengo que pensar en las necesidades del usuario, ¿sí? ¿Quién es el usuario? ¿Quién va a usar el mapa? Como decían recién, ¿es para la escuela? ¿Es para alguien que tiene que tomar decisiones en relación a qué hacer con los afectados por la inundación? ¿Cuántos son? ¿A cuánta gente hay que asistir? ¿Con qué tipo de asistencia? ¿Solo sanitaria? ¿Con comida? ¿Con ropa? ¿Con colchones? ¿Con agua? ¿Sí? Y en función de esto también voy a volver a pensar y a redefinir los objetivos. Son cosas que interactúan permanentemente, ¿sí? ¿Qué objetivos pienso yo que pueden ser? Cuando pienso en las necesidades del usuario, por ahí aparecen otras cosas, o tengo que cambiar algún aspecto de los que yo pensé, porque no son tan relevantes. Y en función de eso también definir la escala. ¿A qué escala voy a trabajar? Y esto en un ratito más vamos a empezar a ver algo de escala. Tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con, bueno, si este mapa lo voy a usar en la escuela, ¿lo voy a usar para qué? ¿Lo voy a usar para mostrar yo, para enseñar yo y explicar yo en el pizarrón? Y lo tienen que ver todos los alumnos de la sala. Va a tener que ser a una escala y un tamaño que permita ese trabajo. Si es un mapa que, por el contrario, no lo voy a usar yo, pero lo van a usar los alumnos en su escritorio, puede ser a otra escala, que me va a quedar de otro tamaño el mapa, y voy a tener otros elementos representados en ese mapa, ¿sí? Tengo que empezar a pensar en las fuentes de información, en el mapa base, como decían ustedes recién, ¿sí? ¿Qué base topográfica, qué cuerpo del mapa voy a usar y qué otras cosas va a tener esa base del mapa? Está bueno que a ese mapa yo le ponga rutas, le ponga calles, le ponga vía de acceso, le ponga escuelas, ¿sí? Porque van a ser centros de evacuación o centros de asistencia, que ponga donde están las comisarías, las zonas de seguridad, que también seguramente van a prestar asistencia. Bueno, todo eso tengo que pensarlo en este momento. Y después, el tipo de salida o el tipo de impresión. ¿Va a salir en papel? ¿Va a ser mapas que se van a publicar online? ¿Se van a publicar en formato digital en un CD o en alguna otra tarjeta de memoria que se pueda? Porque esto va a influir en los costos, ¿sí? ¿Cuánto me va a costar a mí esta producción que yo voy a hacer? Una vez que tenemos esto medianamente claro, o bien claro, pasaría a la parte del diseño del mapa. Después lo vamos a volver en esto con un poco más de detalle. Que es la etapa de recopilación de los datos, tratamiento y clasificación de esa información y adecuación de esos datos a la escala que yo elegí.
Y ahí, cuando veamos escala, vamos a ver un proceso que se llama generalización, que tiene que ver con esto, con la clasificación de los datos y con lo que la escala me permite a mí representar o no. ¿Sí? La escala es uno de los elementos que manda el contenido del mapa, ¿sí? Que me limita, en algunos casos, el contenido de lo que yo puedo poner en el mapa. Después vendría lo que es la parte de planificación del diseño, el lenguaje que yo voy a usar, y ahí voy a aplicar una serie de reglas que se llaman reglas de legibilidad, que tiene que ver con la densidad de los símbolos que pueden ir en el mapa, con el contraste que yo tengo que lograr para que ese mapa sea visible, sea atractivo, sea legible. Profe, tengo una consulta. Sí. ¿El mapa temático siempre tiene que ser dentro de un mapa base topográfico? Puede o no, pero en general conviene que tenga algunas cuestiones, ¿sí? Un mapa, ahora vamos a hablar un poquito de las definiciones de mapa topográfico y mapa temático, ¿sí? Pero no necesariamente un mapa topográfico como con todo lo que un mapa topográfico tiene. Es topográfico porque tiene algunas cuestiones vinculadas a los elementos generales y estructurantes del territorio que van a ayudar incluso a la referencia y a la localización, ¿sí?, de los elementos dentro del mapa. ¿Sí? Las rutas, las vías de acceso, si hay ríos que pueden ayudar a organizar y orientar un poco los elementos que yo voy a poner después, ¿sí? La base política o la base de división administrativa, si es amanzanamiento, ¿sí? En ese sentido, esto de la base topográfica. No que tenga que estar todos los elementos que lleva un mapa topográfico, incluido la representación de relieve, curvas de nivel y demás. Bien. Una vez que terminamos con el diseño y producción del mapa, ¿sí?, que lo tenemos casi listo, vendría la etapa del que utiliza e interpreta ese mapa. Y ahí es donde se probaría si este proceso fue eficiente o no. ¿Sí? Si se pudo llegar a la transmisión de ese mensaje. Yo les decía recién, ustedes vieron en la bibliografía que tenemos como dos tipos de cartografía básica. La cartografía topográfica y la cartografía temática. Este proceso cartográfico, en las tres etapas como proceso general, sería igual para los dos tipos de cartografía. Pero hay partes en las que va a variar. Va a variar en el método de recolección de datos, por ejemplo, porque los datos que va a tener un mapa temático y un mapa topográfico no son los mismos. ¿Sí? Un mapa topográfico, ¿entendieron bien a qué se refiere? ¿O no? Sí, son como los más detallados que, digamos, van de una escala de 1 en 10.000 a 1 en 100.000 por el tema de que no se dan más porque pierden precisión. Sí, son mapas que, si vemos lo que vimos recién de enfoques, están hechos bajo el enfoque geométrico, ¿sí? Tienden a la precisión en la representación y en las mediciones. A ver, acá yo tengo, si puedo... el mapa topográfico tiene que ser de una medida, como dijo recién Aarón. No puede ser más chico porque por ahí se generaliza y se pierden algunos datos que son importantes. Eso tiene que ver con la escala. En cambio, en un mapa temático sí, por ahí puede ser más reducido. No afecta tanto como un topográfico. Yo tenía por acá, a ver, un ejemplo, que ahora lo perdí. Para aquellos que nunca lo vieron, esto sería un mapa topográfico de los que produce el Instituto Geográfico Nacional en nuestro país,
que tienen una representación detallada del territorio y buscando la máxima precisión en la representación, ¿sí? Ustedes la van a tener ahora, ya les vamos a habilitar el práctico 2 y van a tener esta carta en JPG, en PDF, para que ustedes puedan verla y analizarla un poquito con más detalle. Es un mapa que tiene representado en forma general todo lo que hay sobre la superficie terrestre, sin privilegiar ningún tema por sobre el otro. Son mapas generales, son mapas en general, si pensamos en las funciones, con función de referencia, ¿sí? Para ubicarnos, para decir dónde están las cosas, para decir qué hay en esos lugares, los podemos considerar también con una función de inventario. Este tipo de mapa es un mapa topográfico. Si uno usa una base topográfica, va a usar parte de toda esta información, de estos datos, no todos, porque si no, al agregarle a esto la información temática, ya sería un mapa totalmente ilegible, que no se podría leer. Esperen que vuelvo al Power. Entonces, la diferencia con un mapa temático sería que un mapa temático es cualquiera de los que nosotros vimos hasta ahora, ¿sí? En los ejemplos que hemos ido mostrando. Este mapa que estábamos viendo de población aglomerada en la década del 70 sería un mapa temático, ¿sí? Porque representan sobre un fondo de referencia, que generalmente es topográfico, o sea, tiene identificados elementos concretos que están sobre la superficie terrestre. Sobre este fondo se representan fenómenos cualitativos o cuantitativos, concretos o abstractos, dice, definidos y delimitados por la selección de un tema, ¿sí? Elijo un tema. Un mapa de clima es un mapa temático. Un mapa de población es un mapa temático, ¿sí? Priorizo un tema sobre cualquier otra cosa que esté en la realidad. No es un mapa general. En un mapa topográfico van todos los elementos, dice, concretos, fijos y durables, existentes sobre la superficie terrestre. Todo lo que yo puedo ver. No hay cosas abstractas, salvo por ahí límites y ese tipo de cuestiones representados en un mapa topográfico. Profe, una pregunta. Sí. ¿Y el mapa este que está ahora del coronavirus, sería un temático? Es un mapa temático. ¿Qué tiene representado? Claro, los casos de coronavirus, las muertes, los afectados, ¿sí? Es un mapa temático. Y dinámico porque va cambiando día a día. Claro, sí, decía. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos que volver a esta idea de pensar al mapa como una imagen, ¿sí? Como una imagen que es una representación de los elementos que alguien concibió como para representar, que era esto lo que este tema requiere, ¿sí? Que fue formulada a través de una imagen y que va a ser interpretada por alguien, que tal vez entienda o no el mensaje de la misma manera, ¿sí? Entonces, tenemos que dejar de pensar el mapa como un elemento neutro y como un elemento meramente técnico. Y pensar también en utilizarlo de forma crítica, ¿sí? Cuando yo voy a tomar un texto para trabajar con mis alumnos, no cualquier mapa me va a servir. Tengo que pensar ahí yo también cuáles son mis objetivos, qué es lo que yo quiero enseñar, cómo quiero enseñar esto, ¿sí? Y ahí, así como elegiría un texto, elegiré el mapa que creo más conveniente. Ramírez, el otro texto que ustedes tenían que leer, dice: un mapa no nos permite ver nada, pero sí nos deja conocer lo que otros ya han visto y encontrado, lo que han descubierto. ¿Sí? No nos deja ver la realidad tal cual está,
objetivamente, porque seguro nosotros mismos tampoco la veríamos objetivamente, sino la vemos bajo nuestra concepción, bajo nuestra ideología, bajo lo que nosotros creemos, ¿sí? De la realidad, sino que nos muestran lo que alguien encontró, lo que alguien descubrió y lo que alguien nos quiso mostrar, ¿no? De esta forma tenemos que empezar a ver los mapas, ¿sí? Pero sí es muy importante valorar tu capacidad de comunicación. Esta capacidad de comunicación que veíamos el otro día es prácticamente instantánea, ¿sí? Si yo veo una imagen, enseguida percibo algo. Y si yo ahora los voy a desafiar hasta cuando pase esto, está un poquito lento, a que hagamos un ejercicio, ¿sí? Yo acá les hago un desafío para que vean de qué forma ustedes pueden recibir o asimilar más fácil una información. Yo les voy a mostrar un texto que describe un mapa y les voy a mostrar un mapa. El mapa es un mapa de peligrosidad, de recubrimiento, otra vez, de más de 10 centímetros de ceniza por un volcán en Tenerife, ¿sí? La pantalla. ¿Ustedes están viendo la pantalla? No. No, yo no lo veo. Solo el texto nada más. Dice, ¿Ahora? no. No, se sigue viendo ahí. A ver. ¿Ahora sí? ¿Sí? ¿Están viendo la pantalla ahora? Sí, Sí. se ve solamente... Sí. Texto Bien, versus versus imagen. imagen. Bien. Bueno. A ver cuánto tiempo les lleva enterarse lo que eso dice. ¿Ya saben cuál es la información? Sí. ¿Cuál es? Sí. El área La que que- está cubriendo la cantidad de cenizas, concentración de cenizas del volcán. Bueno, área. eso les llevó a ustedes, que yo estoy viendo el relojito acá, más o menos 15 segundos leer eso, ¿sí? Ahora, si yo les muestro esto, perdón. Entre todas las ventanas que hay acá. Si yo les muestro esto, ¿dónde está la zona de mayor peligrosidad? ¿Qué dirían ustedes? En el centro. No, Lo Bueno, rojo. tardaron 2 segundos de decirme en el centro, ¿sí? La imagen transmite en forma más clara el mensaje que el texto, en forma más clara y más rápida, ¿sí? Uno lo puede percibir mucho más rápido. Y esto es lo que tenemos que aprovechar de como una potencialidad inmensa de los mapas, ¿sí? Esto que estamos viendo ahora, que hablábamos el otro día con los mapas del coronavirus. Cómo instantáneamente nosotros percibimos qué pasa y dónde están las zonas más críticas, y cómo varía de un momento a otro, de un día a otro, la situación de un país y de otro, ¿sí? Esta potencialidad de cualquier imagen, que también la tienen los mapas, y que tiene que ver con
como decía alguien por ahí de ustedes recién, con la importancia que Robinson le da a la gráfica, como un elemento de transmisión de información, es lo que tenemos que aprender en estos meses que tenemos juntos, aprovechar y hacer de la mejor forma posible, aplicando todas las reglas para que estos mapas, estas imágenes, tengan esta potencialidad de comunicar y de transmitir ideas. ¿Sí? Se está por cortar otra vez. Si tienen unas preguntitas, quedan 5 minutos, y si no, después ya empezamos con el tema de escala. O sea que lo principal que tendríamos que tener en cuenta, que sería una de las cosas, es la imagen, de cómo vamos a representar lo que queremos representar para que nos entienda el receptor. Que eso ya lo vamos a ir viendo en todos los elementos que vamos a ver, fundamentales, que vamos a empezar ahora en la unidad 2, y después cuando veamos la parte del lenguaje cartográfico y diseño cartográfico, qué reglas y qué cosas tenemos que tener en cuenta para que esta comunicación sea eficaz, ¿sí? Para que el mensaje llegue bien, para que ese mapa no sea difícil de leer, y para que transmita bien lo que queremos decir, o lo que queremos enseñar, o lo que queremos explicar, ¿sí? Okay. Bien. Bueno, cortamos. Tómense un recreíto de 5 minutos, mientras cierro y volvemos a abrir, y empezamos con la unidad 2. Dale. Buenísimo. Tienen una desventaja, acá no tenemos recreo. No podemos tomar mate tampoco. Sí, pueden tomar, ¿por qué no?